de los coloides son neutralizadas por cationes. Como tiene esa función, ¿cómo le podríamos llamar a estos cationes? Las cargas negativas de los coloides son neutralizadas por cationes. ¿Cómo le podríamos llamar a esa acción que se neutralizan? Se conoce con el nombre de capacidad de intercambio catiónico. Pues, ¿cómo se le llama a la acción que tiene el suelo de neutralizar las cargas negativas de los coloides? ¿Cómo le llamamos a esa acción, por favor? No es la sustitución isomórfica. No, la sustitución isomórfica es la que nos sirve para generar cargas negativas. Ahora estamos viendo cómo podríamos neutralizar esas cargas. Se le llama capacidad de intercambio catiónico. ¿Estamos bien? La acción que hacen los cationes de neutralizar las cargas negativas se llama capacidad de intercambio catiónico. ¿Cuáles son esos cationes que van a estar pegados a las arcillas? ¿Quién me da el primer nombre? Está el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el hierro, el cobre, zinc, manganeso, el níquel, aluminio e hidrógeno. ¿Cómo le llamamos a estos cationes que van a neutralizar las cargas negativas? ¿Qué nombre le damos a este conjunto de elementos químicos? ¿Se van a quedar permanentemente ahí o pueden entrar o pueden salir? Pueden salir Pueden por entrar y lavado. pueden salir. Ajá. Entonces son cationes intercambiables. ¿Cuáles son los cationes intercambiables? ¿Quién de ustedes me da un ejemplo de un catión intercambiable? El calcio. Calcio, otro. Los Sara, metales. Potasio. Todos potasio, los metales. todo lo que aparece en esta lista. A eso se le llama cationes intercambiables. Entonces, de esta lista que tenemos, de la lista de los compuestos químicos, ¿quiénes fueron los óxidos básicos? ¿Puedo borrar la lista o todavía no? Ya, Bórrela. ya, Inge. Pues, entonces, a la lista que colocamos, ¿cuáles son los que forman los cationes? ¿Cuáles son los que forman óxidos básicos? Hagan su relación de lo que han aprendido en química con la licenciada Calderón. Ustedes están recibiendo la clase con la licenciada Calderón, ¿no? ¿Cómo les está Correcto. yendo en química? 2 que 3, ingeniero. Son estos. ¿En qué columna está el potasio? 2 La columna En la 1A. 1 o 1. A 1. son metales. El sodio. No. Alcalinos terreos. No.
El sodio, ¿en qué columna está? Calcio, 2A. magnesio, 2A. Estos cuando se combinan con el oxígeno, ¿qué óxido forman? Básicos. Óxidos básicos. Entonces, en el suelo, ¿qué van a producir estos cuando estos metales están y entran con agua? ¿Qué forma? Forman los hidróxidos. Entonces, a estos son bases. Entonces, a este grupo le llamamos bases intercambiables. Entonces, los cationes intercambiables. Al primer grupo, que es el calcio y magnesio, calcio, magnesio y potasio, ¿qué nombres reciben ese primer grupo? Cationes intercambiables. No, cationes es todos. A este grupo, calcio, potasio, magnesio, ¿cómo le llamamos? Bases intercambiables. Bases intercambiables. Para que no se confundan, por favor, digan que estas bases son los metales que al unirse con el oxígeno forman los óxidos básicos. Eso ya se lo dieron en química. Ahora vamos al hierro, el cobre, el zinc, manganeso, el aluminio e hidrógeno son los que dan acidez al suelo. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Si estos dan carácter alcalinidad, todos los que dan acidez, ¿qué nombre le damos? Acidez intercambiables. ¿Estamos claros ahí, por favor? Forman óxidos ácidos. Sí, son los que dan carácter ácido. ¿En dónde un suelo básico, un suelo con pH alcalino, qué cationes van a encontrar ustedes con mayor cantidad? Ácidos. No, un suelo alcalino, por ejemplo, ¿qué cationes van a encontrar en mayor cantidad? Calcio, magnesio, sodio y potasio, porque son las bases intercambiables. No sé. Las bases intercambiables dan alcalinidad, entonces. Sí, Ah, dan carácter básico al suelo. ¿Está muy bien? Que se llaman bases intercambiables. El segundo grupo, ¿qué carácter dan al suelo? Dan acidez al suelo. Se les llama acidez intercambiable. ¿Alguna duda de esto, por favor? No, Inge. Bueno, ¿estamos bien, por favor? Ahora, para el examen, si les pregunta, ¿el aluminio es una base o es una acidez intercambiable o es un elemento neutro intercambiable? ¿Qué tienen que colocar ustedes? Aparece aluminio. Es un acidez intercambiable. Esa forma parte de la acidez intercambiable. ¿Estamos claros ahí, por favor?
¿El calcio qué forma? ¿Es base intercambiable o acidez intercambiable? Bases Calcio. intercambiables. Calcio, ¿qué es? ¿Acidez o base es una base? Es una base. Es una base. ¿Alguna duda aquí, por favor? No dije. Vamos a ver. ¿Ya podemos borrar? Ingeniero, fíjese que usted nos había dicho que, por ejemplo, vamos a tener dos tipos de óxidos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Los óxidos ácidos nos dijo que son los no metales, Sí. pero ahí en los óxidos ácidos metió al hierro y todo eso. Pero acuérdese que ustedes eso corresponde a los metales de transición. ¿Ya se dio cuenta? Simón, ¿Sí? pero metió al azufre, al fósforo en los óxidos ácidos. Entonces, Esos son ácidos. Sí. Pero, sí. No sé si ustedes ya vieron en química que los metales de transición, que existen ciertos elementos que actúan con número de valencia más de 4, forman un anhídrido o óxidos ácidos. No sé si ya lo vieron eso en química. Sí, ya lo vimos, ingeniero. Entonces ahí es donde aplican ese concepto. Es decir, los óxidos básicos, los metales, ¿sí? Porque, y los óxidos ácidos son los no metales, y algunos que tienen 4 niveles, ¿o qué onda? Sí, que son anfotéricos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los cationes intercambiables? A ver quién me empieza a decir los nombres. El muchacho que se fue de viaje, no sé si ya vino en Guatemala o está recibiendo su clase allá en un hotel. No, sí, aquí en el hotel ingeniero. Y ya regresó de su aguate, todavía no. No, todavía no. Ahora deme los cationes intercambiables, los nombres. Vamos a encontrar al potasio, al sodio, Potasio, sodio, al calcio y al magnesio. calcio y magnesio. Estamos viendo a todos. Cationes intercambiables es todo. Bases y ácidos intercambiables. ¿Qué nos falta colocar ahí? ¿Qué nos complementa la lista? Hierro, cobre, zinc, Hierro, manganeso, cobre, aluminio e hidrógeno. zinc, níquel, manganeso, aluminio e hidrógeno. A esto lo podemos clasificar en dos grupos. Primero, bases intercambiables. ¿Quién me ayuda para colocar las bases intercambiables? En las bases intercambiables están el potasio, el sodio, el calcio y el magnesio. ¿Cuántos son? 4. Son 4. Todos estamos bien ahí. ¿Alguna duda de esto? Porque ese es básico, eso es donde fallan. No sé por qué no se lo aprenden. Apréndelo bien. Porque este nos va a servir para el curso de fertilidad también. Cuando vemos los fertilizantes de efecto residual ácido y básico. El otro es el grupo de acidez intercambiable. ¿Qué elementos encontramos en este grupo de acidez intercambiable? Si nadie contesta, voy a abrir, les voy a... Encontramos en acidez intercambiable el hierro, el cobre, el zinc, cobre, el manganeso, aluminio aluminio e hidrógeno. Todos estamos
con eso, por favor. Pero cuando ustedes tienen pereza de escribir, la acidez intercambiable se puede resumir únicamente colocar aluminio e hidrógeno. ¿Estamos claros ahí, por favor? Porque solo con esos dos se puede resumir. Porque se encuentra en mayores cantidades que los demás. Es como decir, soy Aragán, no quiero escribir todo, entonces solo quiero poner aluminio e hidrógeno que me representa la acidez intercambiable. ¿Alguna duda de eso, por favor? Vamos a ver. Entonces, ese sería el esquema que estamos viendo. ¿Qué partículas de CO tienen cargas negativas? Estuardo López, Alan. Ingeniero, ¿Cuáles son las partículas que tienen cargas negativas en el suelo? Ahí está el nombre en la pantalla. ¿Cuáles son esas partículas? está la arcilla y humus, ¿no? Y el humus tiene cargas negativas. Vamos a ver. Miguel García. Sí, ingeniero. ¿Cómo se llaman los iones que rodean a los coloides? Al coloide de cargas negativas. ¿Cómo se llaman a esos? Los cationes ¿Cationes qué? intercambiables. Iones intercambiables. La acidez intercambiable, ¿por qué elemento está representado en el dibujito? El hidrógeno. El hidrógeno. ¿Todos estamos de acuerdo ahí, por favor? Bueno. Entonces, a los cationes que rodean a los coloides en total, todos se llaman cationes intercambiables. Eso lo podemos dividir en dos grandes grupos, bases intercambiables y acidez intercambiable. ¿Vamos bien ahí, por favor? Si se dan cuenta, aparece. ¿Sí? La primera dice que los cationes básicos, calcio, magnesio, sodio y potasio. Los ácidos, al aluminio, hidrógeno, cobre, hierros, manganeso, zinc y níquel. Como tenemos presa para escribirlo, solo podemos poner hidrógeno o bien aluminio. ¿Alguna duda de la figura con esto, por favor? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Vamos a hacer este esquema. Habíamos dicho que el suelo es un sistema trifásico. Tiene la fase sólida, la fase líquida o la solución del suelo. Pues viene otra vez otra fase sólida que es la raíz de la planta. Son las tres fases. En la fase sólida, ¿cuáles son los coloides que tienen cargas negativas? Está la arcilla y el humus.
En la fase líquida, ¿qué se encuentran? Los cationes. Cationes intercambiables. Intercambiables. Ahí estamos. Y en la raíz de la planta, sea una fase sólida o fase líquida. La raíz que es. Vamos a hacer que es una fase sólida. Entonces, aquí se encontraría la arcilla. En la solución del suelo van a estar los cationes. Va a estar el calcio, el magnesio. Ingeniero, disculpe, ¿qué significaba raíz de PTA? ¿Ah? Planta. ¿Qué? Ah, Para no escribir. Hierro. Ah. El intercambio catiónico nos indica que el calcio llega a esta parte. Ahí está en la arcilla. Cuando la raíz de la planta necesita calcio, entonces este calcio podría entrar a la raíz de la planta, ¿ya? Entonces el calcio tiene dos caminos. Uno es llegar a la superficie de la arcilla o ir a la raíz. Si es cuando el calcio se agota en el suelo, este calcio vuelve a salir otra vez, llega a la solución del suelo. A eso se llama intercambio catiónico. ¿Estamos claros qué es intercambio catiónico? Es un proceso reversible en que los cationes son absorbidos al complejo de cambio. Cuando se agota en la solución del suelo, ese calcio que se encuentra absorbido llega otra vez a la solución del suelo. A ese proceso se conoce con el nombre de capacidad de intercambio catiónico. ¿Alguna duda de la definición de capacidad de intercambio catiónico, por favor? Y la capacidad de intercambio catiónico lo representamos por las cargas negativas que existen en el suelo, que lo proporciona el humus y la arcilla. ¿Alguna duda del esquema? O sea que el intercambio catiónico entra y sale. Sí, entra y sale. Por eso vamos a entrar a la definición. Aparece. Es un proceso dinámico, reversible, psicométrico y rápido, por lo cual los aniones y cationes son intercambiables de la fase sólida y líquida. Entonces, si se dan cuenta en la flechita que llega a la arcilla, cuando se agota sale de la arcilla y llega otra vez a la solución del suelo. Y ahí lo va a absorber la planta. ¿Alguna duda de la definición de la fase sólida de intercambio catiónico? No dije. Ahora vamos a ver. ingeniero, entonces digamos que por el intercambio catiónico es que el suelo está unido, algo así. No, hace que los iones estén unidas al suelo. Así, mire, está este calcio, pasa a la fase sólida.
Cuando se agota el calcio del suelo, ese calcio que está retenido en el suelo pasa a la solución. De ahí va a ser absorbido otra vez por la planta. No se quedó bien claro con el dibujito, por favor. Sí, quedó claro. Sí, ingeniero. Va. Ahora, con todo lo que veníamos indicando, diferencia entre adsorción y absorción. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre los dos? ¿Qué es absorción para ustedes? Absorción, Adherir. que está adherida. ¿En dónde se encuentran adheridas? Para el caso que estamos viendo en la química de suelos, ¿dónde se encuentran adheridas? A los coloides. ¿No? Cuando la planta lo necesita, pasa a la solución del suelo, de ahí pasa a la raíz. Mientras la absorción, ¿qué es? ¿Qué es la absorción? La capacidad del suelo de retener agua. No, es decir, cuando los nutrientes vencen una barrera biológica. O sea, cuando los nutrientes que están en la solución del suelo pasan a la raíz. Y en la raíz, ese nutriente se mueve dentro de la planta hasta llegar a las hojas. Entonces, los nutrientes que tuvieron que vencer para entrar dentro de la planta, vencieron las bandas de Caspari. ¿Este nombre ya lo vieron en botánica? Sí, ¿En dónde se encuentran las bandas Caspari en el sistema radicular? ¿En qué posición se encuentran en la raíz? ¿En qué posición se encuentra? ¿Antes de los haces vasculares o después de los haces vasculares? después. Antes. Antes de los haces vasculares. ¿Qué es lo que tiene las bandas de Caspari para que no entren los iones, sino que tiene que entrar lo que la planta necesita? ¿Qué tiene esas bandas de Caspari? Las placas cribosas, ¿no? Tiene una parte de suberina. No sé si les dijeron que tenía suberina, que hace imposible que sea permeable. Entonces no es permeable, no entra el agua, sino que entra pedazo los iones por energía. La otra barrera es la membrana celular. Entonces, para que los iones sean absorbidos y metabolizados por la planta, en el caso de las plantas, ya sea que tiene que atravesar las bandas de Caspari cuando entra a la raíz o tiene que atravesar la membrana celular. A la membrana celular también se le llama plasma lema. ¿Les dieron ese nombre en botánica? Ustedes se están recibiendo con Jorge López, ¿no? Ajá. Sí. Eso es del simplasto y el apoplasto, ingeniero. ¿Ah? Es del simplasto y del apoplasto. Sí, después el apoplasto es el sistema donde entran los iones sin ninguna dificultad. En el sistema simplasto es donde entran los iones con dificultad. ¿Así se los explicaron o no? ¿O se lo dijeron con otras palabras más complicadas? En las bandas de Caspari o la membrana celular es donde pasan los iones.
lo pasan usando energía, ¿no?, que forma parte del sistema simplasto. Y en el sistema apoplasto, donde entran los iones por difusión, por proceso pasivo, no tiene que usar energía. ¿Quién de ustedes me puede dar una, en el sistema radicular, cuál sería un sistema apoplasto? La membrana celular y la pared celular, ¿cuál de los dos es el sistema apoplasto? Apoplasto es el que pasa por, digamos, por las paredes celulares. Sí, espérame. ¿La pared celular forma parte del sistema apoplasto o simplasto? Apoplasto. El sistema apoplasto. Apoplasto, porque entran los iones, ¿sí? ¿Y la membrana celular forma parte del sistema simplasto o bien apoplasto? La membrana celular. Simplasto porque es la conexión de las membranas. Sí, es el sistema simplasto. ¿Estamos claros ahí, por favor? Eso nos estamos metiendo en otro tema, pero los iones deben pasar por el sistema apoplasto y el sistema simplasto. En el sistema simplasto ocurre la absorción, entrada de iones que es selectiva. La barrera biológica dijo que era la banda, pero ¿puede explicar de nuevo las bandas Caspari, por favor? Las bandas de Caspari forman parte del sistema simplasto, donde los iones entran con energía. Entonces, para que los iones entren dentro de la planta, tiene que vencer esa barrera, que es una barrera biológica, o bien tiene que vencer la membrana celular, tiene que atravesar la membrana celular. Entonces, esas son las dos barreras que tienen que vencer los iones para que entren a la planta. Y es un proceso selectivo. Ingeniero, ¿puedo volver a explicar lo de adsorción y absorción? Absorción, si quiere borramos esto para no confundirnos. Absorción, los iones están adheridas a los coloides por las fuerzas eléctricas. Ahí estamos. Y es un proceso pasivo. Mientras la absorción es un proceso activo y es selectiva. La selección ocurre cuando atraviesa la barrera biológica. Ahí estamos, por favor. Ya tenemos claro lo que es absorción y lo que es absorción. Y en gasto de energía, ingeniero, absorción sería pasiva y absorción activa. Sí, es activa porque hay gasto de energía. Ese ya se lo dieron en biología y botánica también, ¿no? Sí. No hay ninguna contradicción, lo que hemos visto, por favor. Si hay contradicción, me avisan, porque no los quiero confundir más de la cuenta, que uno confunde a los estudiantes. Entonces, ¿qué nombres reciben los cationes que se encuentran adheridas a la arcilla o al humus de la materia orgánica? ¿Qué nombres reciben a ese conjunto de cationes que se encuentran absorbidos
en el complejo de cambio? Cationes intercambiables. Cationes intercambiables. ¿Qué ocurre con los cationes que no están absorbidos en el complejo de cambio? Miren las dos flechitas. Se lavan. Se lavan. Lavado en el suelo o bien absorbido por la planta. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, si ustedes aplican grandes cantidades de fertilizantes en suelos que tienen baja capacidad de intercambio catiónico, ¿qué sucede con esos nutrientes que ustedes aplicaron al suelo? Se adhieren a los coloides. Y los que no se adhieren, Se lavan. queda en la solución del suelo. Entonces, los suelos que tienen alta capacidad de intercambio catiónico es necesario que aplicar mucho fertilizante, mientras los que tienen baja hay que aplicar menor cantidad de fertilizante y varias veces. Ya le dieron la aplicación práctica a lo que estamos viendo, por favor. La capacidad que tiene un suelo de absorber cationes se le llama capacidad de intercambio catiónico. Se hace por equivalente de carga. Los cationes que son absorbidos quedan protegidos contra la lixiviación o lavado de nutrientes. Se expresa en centimol o milequivalentes. Ahora vamos a explicar qué es centimol y qué es milequivalentes. Vamos a aprender, vamos a reforzar lo que han visto en química ustedes. ¿Ya terminaron la nomenclatura de química? Todavía no. Todavía no, ingeniero. ¿Por dónde van ahorita? Por los binarios. No, binarios ya terminaron. Secundarios. Terminando ternarios, creo. Ternarios, ya entraron los ternarios. Terminándolos estamos. Todavía nos falta cuaternarios, de ahí terminan. Cuesta explicar lo que es nomenclatura de química, no mucho. Cuesta agarrarle el rollo a la ingeniera. No sé si Dependiendo del maestro, diría yo. ustedes no tienen en la Universidad Rafael Landívar, venden un folleto que se llama Nomenclatura de Compuestos Inorgánicos, está muy bonito, si lo pueden adquirir sería bueno. Lástima que no tengo tiempo para poderlos escanear, después se los mando, pero ahí está bien bonito el documento. Vamos a ver, pongámosle elemento peso atómico y peso molar. Vamos con el calcio. ¿Qué número de valencia tiene el calcio? Revisen su tabla, por favor. 2. ¿Cuál es el peso atómico del calcio en la tabla? 40.08. 40.08. ¿Cuál es el peso molecular del calcio? 40.08. Es lo mismo. Vamos con el magnesio. El número de carga que tiene el magnesio. Dos. Electronegatividad, ¿no? No, el número de valencia. 2. 2. Su peso atómico. 24.312. 31.2. Su peso molecular. 24.31. 24.312. Ahora vamos con el aluminio.
¿Qué número de cargas de valencia tiene? Más 3. El aluminio es uno de los elementos que presenta características anfotéricas. ¿Cuál es el peso molecular del aluminio? 26 punto ¿cuánto? 981. 981. Características que dijo del aluminio, ingeniero. Anfotéricas, que puede actuar como ácido básico. Su peso molecular es 26.081. ¿Todos estamos bien ahí, por favor? El aluminio es una característica isotérica, dijo. Anfotérica. Anfotérica. Peso de un centimol. ¿Cuánto pesa un centimol de calcio? ¿Qué nos indica? Mol es el peso molecular. Centimol, ¿qué es? ¿Cuántos centimoles tiene un mol? 100. 100. Entonces, ¿cuánto pesa un centimol de calcio? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Se corre el punto 2 veces. Así. ¿Por qué? Porque lo estamos dividiendo entre de 100. Ay, ay, ay. Centi, ¿qué les indica? La centésima parte. La centésima parte de un mol. ¿Todos estamos bien ahí, por favor? Usemos ¿de dónde viene la palabra centi? De 100. O sea, un mol tiene 100 centimol. Entonces, un centimol, ¿cuánto pesa? La centésima parte de un mol. Entonces, ¿cuánto pesa el magnesio? 0.24. El aluminio. 0.26981. 0.26981. ¿Alguna duda de esto, por favor? ¿Quedó claro la definición de centimol? Es la centésima parte de un peso molecular. Ahora saquemos este número de equivalentes. Ahora pongámosle, ¿están armando sus cuadros, por favor? ¿O estoy yendo muy? Número de equivalentes mol. Sí. Vamos con el concepto este. ¿Cuántos moles de carga negativa necesita el calcio para que esté neutra? 2. 2. Tiene 2 pesos equivalentes. El magnesio, ¿cuántos moles de carga negativa se necesita para neutralizar un mol de cargas negativas? ¿Cuántos moles de carga negativa se necesita para neutralizar un mol de magnesio? Con 2 cargas. 2. El aluminio, ¿cuántos moles necesitamos para neutralizar un mol de aluminio? 3. 3. 3 sería menos 3, ¿verdad?
Sí, 3. Ahí estamos, por favor. ¿Es EQ qué significa? Número de equivalente químico. Todos vamos, ¿dónde sacamos eso? Si ponemos vamos a ver si ponemos al cloro. Número de valencia, tiene un montón. Pongámosle que tenga -1. Porque si se dan cuenta, el cloro tiene un montón, donde se forman los siguientes compuestos: hipoclorito, hipoclorosa y todas esas cosas. Ya se lo aprendieron bien. Más o Al menos. cloro, número de equivalentes de cargas positivas, número de moles de carga positiva que se necesita para neutralizar el cloro. Se actúa con -1. Más 1. Se necesita 1 mol de cargas positivas. Entonces tienen un peso equivalente, un equivalente. Supongamos que el cloro actuara con... ¿En qué columna está el cloro? En la 7. Entonces ahí está. Que actúa con 3. ¿Cuántos moles de carga positiva se necesita para neutralizar 1 mol de cloro -3? Más 3. Más Más 3. 3. 3. Ahí está. ¿Todos estamos claros cómo sacamos esta columna, por favor? La pregunta que tienen que hacerse es: ¿cuántos moles de carga se necesita para neutralizar 1 mol? Y eso va a ser el número de equivalente químico. La palabra mil, mil equivalente, ¿qué nos indica? Un peso equivalente va a tener 1000 miliequivalentes. Entonces, el calcio, ¿cuánto miliequivalente tiene por cada mol? ¿Quién de ustedes ya lo visualizó? 0.0. ¿O no? 2000. ¿Todos estamos de acuerdo con ese 2000? Porque cada peso, porque cada equivalente químico va a tener 1000 miliequivalentes. Como son 2, todos son 2000. ¿Cómo dijo, ingeniero? ¿Cómo sacamos esos numeritos del 3, del 2, 3, 1 y 3? Los sacamos por el número de moles que necesitamos de cargas para neutralizar 1 mol. Y en el caso de cloro tiene -1. Entonces necesitamos 1 mol de cargas positivas para neutralizar el cloro, 1 mol de cloro. Si tenemos cloro -3, ¿cuántos moles de cargas positivas se necesita? 3. Entonces esos son los equivalentes químicos. Y un equivalente químico va a tener 1000 miliequivalentes. ¿Cuánto miliequivalente va a haber por mol de calcio? 3000. De calcio, 2000. De aluminio, ¿cuánto sería? 3000. De aluminio 3000, sí. Ahora, de cloro -1, ¿cuántos miliequivalentes tiene? 1000. El otro, 3000. ¿Estamos claros con esto? ¿Dónde sacamos esos numeritos, por favor? Sí. Ahora saquemos el peso miliequivalentes. ¿Cuánto pesa un miliequivalente de calcio?
¿Cuál es el peso molecular del calcio? El peso molecular. 40.08. 40 es 0, pero vamos a entrarle aquí. Entonces hagamos aquí. 2000 mil equivalentes. Todos estamos bien. De calcio. ¿Va a pesar cuánto? 40 punto cuánto? 0.8. $40.08 gramos. Entonces, ahí estamos con ese. Ahora lo voy a borrar porque vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, 2000 mil equivalente de calcio. ¿Cuánto va a pesar? 40.08 gramos. Gramos. Un el equivalente, ¿cuánto nos va a pesar? Calcio es un 2000. Sí, de calcio, ¿cuánto nos va a pesar? 0.2004 gramos. ¿Todos estamos de acuerdo ahí, por favor? Es 0.0204. Porque, sí, me faltó un 0. Así es, va. Le tiene que quitar un 0 al... Ahí. Ahí está. Ahora saquen la del magnesio, hagan esa operación, por favor. 2000 microvalente de magnesio va a pesar ¿cuánto? ¿24 punto cuánto? Punto 312. 312 gramos. Un equivalente de magnesio, ¿cuánto va a pesar? 0,12, 1, 5, 6. No sé si hice bien la división, por favor. Sí, así es. Sí puedo sacar mitad todavía los números. Ahora vamos con el aluminio. En el caso del aluminio son 3000 porque tiene pesos 3000 equivalentes de aluminio. ¿Cuánto va a pesar? 26 punto algo. 26.981. 26.981. 981. Ahora, un equivalente de aluminio. ¿Cuánto va a pesar? Este sí está difícil porque tenemos que dividir entre 3, pues entre 1000. Va a dar .089.
¿Todo está muy bien ahí, por favor? ¿Alguna duda de las operaciones? ¿Cómo saca el número, digamos, ese 0.0089 gramos? Solo tiene que hacer. ¿Cuánto pesa el peso molecular? Solo multiplica 1 por 26 dividido entre 3000. Porque aquí es X. ¿Cuál es el valor de X? 0.08 no sé cuánto. Hacen la operación, por favor. ¿Alguna duda de esto? Ahora hagamos un ejercicio, por favor, aplicando todo esto lo que les repasé de química. ¿Está bien lo que estamos viendo en química o lo estoy confundiendo más de la cuenta? Está bien. Está bien. Está bien. No hay contradicción con lo que les ha dicho la maestra, por favor, para que no haya problema de ustedes. Acuérdense No, que ingeniero, nosotros, todo nuestra claro. función no es de confundirlos. Hace unos 5 años había un profesor que decía que no, que sí, que no. Entonces yo lo que hice fue llevarle la nota, llevarle la onda, como dicen ustedes. Entonces, como no lo podemos comprendernos, entonces hagámoslo de esta forma, ¿digo? Entonces ahí nos pusimos de acuerdo cómo plantear los ejercicios para evitar confusiones. Entonces hagamos esto, por favor. Calcular el porcentaje de saturación de calcio y los kilogramos de calcio por hectárea. Ahí cuando le dicen a sus papás de sus notas, por favor, no lo van a engañar, díganle que sacaron tanto de nota, nunca van a decir que puede ser que ustedes enseñan, dice, saqué 100, pero tienen un 61, ¿no? Siempre deben ser correctos con sus papás. Porque acuérdense que sus papás son los que los apoya a ustedes, su papá o su mamá, siempre díganle la verdad cómo van en sus cursos. Datos para los cálculos. Cálculos. El suelo tiene 20 mil equivalentes de capacidad de intercambio catiónico por 100 gramos de suelo. Esa es la dimensional con que se apura. Y tiene 6, aunque tiene 8 mil equivalentes de calcio. Por 100 gramos de suelo. Nos pide el porcentaje de saturación de calcio respecto a la capacidad de intercambio catiónico. Es 1. Pues nos pide convertir los equivalentes de calcio a kilogramos por hectárea. Hagámoslo el primero, el más simple. Hagamos el primero, por favor, donde si lo hacemos por CL3 o por estequiometría, ustedes deciden. Regla de 3. Ya, no se han dormido, ¿ah? Todavía no, ingeniero. Lástima Casi, que pero no no. nos va a enseñar. Mi gatito está durmiendo desde las 6 de la mañana hasta la fecha. Bien dormido está, ¿ah?
Está bien dormido. Entonces decimos, si todo fuera calcio, entonces el 100% fuera los 20.000 equivalentes. De ciclo. Pero ¿cuánto de calcio tiene mi suelo? X, el porcentaje. Tiene 8. ¿A cuánto equivale ese porcentaje? Hagan su operación, por favor. 40. 40%. Entonces dice que la capacidad de intercambio de calcio que tiene su suelo es el 40%. Entonces, ¿para qué le sirve ese dato de, pues lo vamos a ver el día el miércoles, las tablas, pero ahorita ya lo vamos a empezar a usar para qué nos sirve ese valor de 40. Si el suelo contiene más de 60% de saturación de calcio, me indica que tiene suficiente cantidad para el cultivo. ¿Estamos bien ahí, por favor? Entonces, ¿cómo está ese suelo de calcio? ¿Es necesario aplicar calcio o no se puede aplicar calcio? Es necesario. Es necesario. Es necesario porque tiene una saturación de base menor de 60. 60. Entonces el 40% es de la saturación del calcio por hectárea. Sí, no, es de la, sí, por capacidad de intercambio por 100. Ahora calculemos la cantidad de calcio que equivale a esos 8. ¿Lo hacemos por regla de 3 o lo hacemos mediante fórmula? ¿Qué dicen ustedes? La de La de 3. 3. Bueno, vamos a ver. Entonces, Ingeniero, entonces, sí, 60% de saturación indica que está bien. si tiene más de 60, nos indica que el suelo está bien de calcio. Si tiene menos 60, nos indica que puede haber deficiencia de calcio en el suelo. ¿Ya? Ya vieron la aplicación que tiene para hacer recomendación de fertilizantes. Ese tema lo vamos a desarrollar con mayor detalle en el curso de fertilidad. Si me toca con el grupo de ustedes, continuamos con otros. Si no, le toca al otro profesor, ahí les va a explicar también. Pero todos tenemos la misma tendencia. No sé cómo van a distribuir para el otro ciclo del curso de fertilidad las secciones. Solo una última pregunta que va un poquito fuera del tema, pero digamos en el apio, que dicen que le aplican calcio para que truene, algo así. ¿Qué cambiaría en la composición del fertilizante del suelo en ese caso? Entonces, cuando usted aplica calcio al suelo, neutraliza, hace el suelo más básico. Entonces, por eso que tenemos, porque el calcio, ¿qué es? ¿Base intercambiable o acidez intercambiable? Base intercambiable. Intercambiable. Entonces, cuando usted aplica calcio, aumenta el contenido de calcio en el suelo, por lo tanto, el pH va a ser más alcalino en lugar de ser ácido. Ya comprendió al principio. Sí. Ahora necesitamos, hagámoslo por la formulita. Primero, convertir los miliequivalentes de calcio que están en 100 gramos de suelo a partes por millón. Si ustedes comparan sus copias con las otras secciones, hay diferencias también. ¿Ya?
pero todos llegamos a lo mismo. Hay diferencias. No sé si han comparado sus copias con la A, la B y la... Ustedes son de la B, ¿va? Son de la B. Sí. ¿No han comparado sus copias con los de la A y la C? No, ingeniero. Compárenlo y se dan cuenta que hay diferente, pero todos llegamos a lo mismo. Entonces, para hacer esa conversión, usamos esta formulita, que es igual a 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo lo multiplicamos por el peso atómico, no van a decir que es perito agrónomo, lo dividimos entre la valencia. Y esto lo multiplicamos por 10. Entonces, partes por millón de calcio es igual. ¿Cuánto equivalentes tenemos de calcio por 100 gramos de suelo? 8. 8. Vamos a la tabla de elementos químicos. ¿Cuál es el peso atómico del calcio? 40.08. 40.08. ¿En qué columna se encuentra? El 8 no había que dividirlo dentro de 100. La valencia. ¿En qué columna se encuentra el fósforo, el calcio? 2A. 2. Número de valencia es 2. Y lo multiplicamos por la constante que es 10. ¿Usamos los 100 gramos de suelo en las operaciones o es la dimensional que debe tener el dato? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es la dimensional o lo tenemos que dividirlo para usar la fórmula? Tal vez dividirlo. Sí. El 8 que pusimos, que se puso en el... ¿Lo estamos dividiendo entre de 100 o no? ¿Lo dividimos entre 100 o usamos el número 8? Solo el 8 sin una operación. ¿Cómo miran las operaciones ustedes? Solo el 8. Solo el 8. Entonces, para usar la fórmula, el dato debe estar expresado en el equivalente por 100 gramos de suelo. Inge, disculpe, el S2 es la valencia. Sí, es la valencia, porque está en la columna 2A. Entonces, aquí Sí. nos tiene que dar 1600. ¿Cuánto les da? ¿1,600 partes por millón les dio a todos? Y ahí siguen sus operaciones. 1603.2 partes por millón me dio a mí. Partes por millón. Tenemos dato de densidad aparente y dato de profundidad de aplicación de fertilizante de la cal. ¿Tenemos esos datos? No. Entonces, ¿qué tenemos que usar? Los ya predeterminados. La masa promedio de la hectárea. ¿Cuánto es? 2 millones. 2 partes por millón por 2 es igual a kilogramos por hectárea. Borramos la operación abajo, por favor. O todavía no, ustedes digan. Ya dije. Ya, Inge. Entonces, ahora nos queda convertir a kilogramos de calcio por hectárea, que es igual a 1600 punto ¿cuánto?
o lo dejamos ahí en 1600. 1603.2. 3.2. Es 1603.2. ¿Por qué número tenemos que multiplicarlo para convertirlo a kilogramos por hectárea? Por 2. Entonces nos va a dar kilogramos de calcio por hectárea igual a 32,064. ¿Por qué lo multiplicamos por 2? Porque la masa de una hectárea, promedio de una hectárea, ¿cuánto es? Kilogramos. 2 millones de kilogramos. Entonces lo multiplicamos únicamente por 2. ¿Por qué? Disculpe, ingeniero, ¿puede repetir esta última parte? Es que me perdí. Vamos a ver. ¿Dónde sacamos el 2? Este dice usted. Sí, ese 2. Ahorita vamos a ponerlo, por favor. Entonces ahora aquí hacemos una regla de 3. Sería 1.000.000 kilogramos de suelo. Va a haber 1.603. ¿Punto cuánto es? 2.2. 0.2 kilogramos de calcio. ¿Cuánto pesa una hectárea en promedio? 2 millones de kilogramos. Hagan su operación, por favor. Si se dan cuenta, se eliminan los 6 ceros, tanto de arriba como de abajo, queda 2. Pues que estaban multiplicando por 2. Da 3206.4. ¿Sí? 3206.4. Sí. Usando las formulitas, 1603 por 2, ¿cuánto nos da? La misma cantidad. ¿Alguna duda de estas operaciones, por favor? Se eliminan todos los ceros, por eso si lo multiplicamos solo por 2 nos da el resultado. Sí, pues se eliminan los ceritos. Ponemos otro ejemplo usando estas. Vamos a ver. Ahora les voy a dar unos datos de constantes. Si se dan cuenta ustedes en la formulita, si ustedes tienen, por ejemplo, quieren multiplicar partes por millón de calcio, va a ser igual a los 1000 equivalentes de calcio por 100 gramos de suelo. Lo multiplican por 200. Todos estamos de acuerdo, nos sacamos ese 200. ¿Qué nos dice la fórmula? Peso atómico dividido entre valencia multiplicado por 10. Sí. Entonces, esos valores siempre van a ser constantes. Si necesitan ustedes partes por millón,
de magnesio va a ser igual a 1000 equivalentes de magnesio por 100 gramos. El peso atómico del magnesio es 24, dividido entre 2 nos da 12, por 10 nos queda 1200. 120, perdón. ¿Podría repetir eso? Sí. Lo que estamos viendo son las constantes. Tenemos partes por millón de calcio, es el equivalente de calcio por 100 gramos multiplicado por 200. De magnesio 120. ¿De dónde sacamos ese 120? ¿Qué nos dice la fórmula? El equivalente es por 100 gramos multiplicado por el peso atómico dividido entre valencia y esto lo multiplicamos por 10. Así está la formulita, ¿va? Peso atómico del magnesio, ¿cuánto es? 24.3005. Dividido entre de 2, ¿cuánto nos da? 12.156. Por 10. Para no usar los decimales. 121. 120. O sea, si utiliza los decimales da 121. Para no usar decimales le ponemos 120. Ahora saquemos las partes por millón de potasio. Partes por millón de potasio, que es igual a 1000 equivalentes de potasio por 100 gramos. ¿Por qué número tenemos que multiplicarlo? Peso atómico del potasio, ¿cuánto es? 39. Dividido entre 1, 39 por 10, 390. Todos estamos de acuerdo, donde sacamos el 390. Apliquen la formulita. Sí, ingeniero. Sí, Todos calcularon, por favor. Ingeniero, ¿y cómo se saca el MEC del potasio si no tenemos, si no, el problema no nos lo dice? No, ahorita estamos buscando las constantes para que no nos copiaron bien las formulitas. Ahora hagámosle algunos cálculos. Calcular los kilogramos de potasio por hectárea. El laboratorio les reporta. Ingeniero, disculpe, ya se acabó el periodo. Sí, ya, si quiere continuamos para mañana, para el martes, o hacemos este último ejercicio, ustedes deciden. Yo sé que es cansado. ¿Qué dicen? El martes. Entonces lo vemos el miércoles. martes. Solo me avisan, por favor, que hagamos ejercicio aplicando las constantes. ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy? Entonces, si se dan cuenta de la parte un poquito más, no es complicado, debemos tener nuestro concepto de química bien claro. Si no lo tenemos, va a ser difícil.
¿Estamos claros ahí, por favor? Ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. todos nos vemos el día, ¿qué día? ¿Qué día nos toca? Miércoles. Miércoles, ¿va? Todos nos quedamos para el día miércoles, por favor. Gracias, ingeniero. Feliz día. Igualmente, Gracias, ingeniero. Feliz día. igualmente, si no estuvo complicada la clase el día de hoy,